el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hermanos, ya estamos para terminar, ya estamos prácticamente terminando. Bueno, nos faltan todavía algunos capítulos, pero pues ya estamos en la recta final, como dice. Este es el mensaje número 40 de este estudio, así que en YouTube los que pues no han podido estar en todos pueden ponerse al día para que los puedan ver. Nosotros comenzamos a mirar desde el capítulo 21 del libro de los Hechos la semana pasada, el viaje de Pablo a Jerusalén, y quedamos en su arresto. Vimos cómo a él lo arrestaron cuando él llega a Jerusalén con la ofrenda que había recogido en todas las iglesias de Acaya y de Macedonia. Llegó a Jerusalén y ahí pues él entrega la ofrenda, hace un reporte, pero hay un poco de judíos que lo esperaban también para acusarlo. En esa acusación se forma un alboroto y a él lo arrestan, y precisamente vamos a mirar la continuación de hoy, que es el capítulo 21, versículo 37, pero vamos a ir hasta el capítulo 22, verso 30, es decir, todo el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y ahí vamos a ver, Pablo hace su defensa relatando su conversión. Recuerden que él está siendo acusado de atentar contra la ley de Moisés, contra Moisés y contra el templo. Igual, las mismas acusaciones que le hicieron a Jesús, las mismas acusaciones que le hicieron a Esteban, por la cual murió, y ahora están acusando a Pablo. Y entonces ahora él va a defenderse precisamente, y él relata su conversión. Y en esa conversión, pues, me llama siempre la atención, porque ahí vamos a poder ver, y más específicamente cuando lleguemos a Hechos capítulo 26, pero vamos a mirar los tres aspectos de una conversión, que es importante que la tengamos en cuenta. Hoy vamos a mirar 5 puntos, hermanos, y los menciono para que lo tengamos en cuenta. Número 1, Pablo solicita al tribuno poder para hablar, o poder hablar mejor. 2, Pablo relata su vida antes de su conversión, que sería un aspecto de lo que es el testimonio. 3, Pablo relata su conversión, y eso es bueno porque cada uno debe tener eso en cuenta. 4, Pablo relata su misión, el llamado que Jesús le hace, y luego Pablo es acusado y azotado. Entonces vamos, hermanos, con esos puntos, 5 puntos que tengo. Obviamente voy a hacer toda esta lectura, por eso no la hago primero, porque la voy haciendo posteriormente. Y ahí vamos contemplando algunos puntos. Primero, Pablo solicita al tribuno poder hablar. Estamos en Hechos capítulo 21, versículo 37. Versículo 37 y 38 vemos que Pablo, como sabía griego, entonces el tribuno, que es el que lo ha tomado preso, ahora vamos a ver cómo lo confunde con un egipcio revoltoso que había estado años anteriores, pero todavía estaba vivo. Versículo 37-38 del capítulo 21 dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, ahí habíamos quedado hace 8 días que a Pablo lo meten en la fortaleza, dice que dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? Es decir, el griego que Pablo estaba usando allí es un griego bien fino, y por eso le hacen esa interpretación. Ah, ¿usted sabe griego? Y entonces ahí es donde viene la confusión. Le dice: bueno, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Es bien interesante entonces aquí, porque Pablo, él es prisionero, y precisamente lo toman preso porque lo confunden por la revuelta que había. Pero quiero dejar algo claro acá, y es que ahí es donde comienza, hermanos, Pablo a ser prisionero de Roma. Y entonces vamos a ver cómo del capítulo 22 en adelante hasta el capítulo 28, hasta que terminemos el capítulo 28, vamos a ver todo el acontecer de la prisión de Pablo, y luego cuando él hace su viaje a Roma. Entonces, Pablo lo había dicho ya, y lo que vamos a ver es parte, obviamente, del plan de Dios. En Hechos 19-21, habíamos pasado por ahí, y podemos ver lo que Pablo había dicho. Dice que pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, es decir, en Jerusalén, me será necesario ver también a Roma. O sea, Pablo, en su espíritu, tenía el anhelo de ir a Roma y luego a España. Obviamente él no pensaba de esta manera, prisionero, pero lo vamos a ver más adelante que esa fue la manera. Entonces, el hecho de que Pablo supiera el griego, obviamente
esta intervención del tribuno que lo acusa como aquel revoltoso egipcio, pues obviamente tiene que darse cuenta que no. Y ahí hay algo importante. El historiador Josefo, Claudio Josefo, del siglo II, él dice lo siguiente, dice que, hablando de este egipcio, dice que era un impostor de Egipto que pretendía ser un profeta y había encabezado una banda de 30.000 personas del desierto al Monte de los Olivos. Dice que este impostor pretendía que a su orden caerían las murallas de Jerusalén, parecido a Josué. Intentaba derrocar la guarnición de la fortaleza Antonia y transformarse en un tirano. Pero el gobernador Félix oyó de su levantamiento y le despachó su caballería. Murieron numerosos judíos y otros tantos fueron hechos prisioneros, pero dice que el egipcio y unos pocos seguidores lograron escapar. Entonces, como este egipcio había hecho esta revuelta, entonces pensaron, ¿no será que ustedes? Pero cuando ven, obviamente, que él habla un griego excelente, el apóstol Pablo, entonces hace una afirmación, pero no realmente como diciendo que él es, sino pareciera que es, pero realmente no es así. Aún así, Pablo, él, por esta situación, entonces le pide al tribuno que le permita hablar. Y en versículo 39 al 40 vemos eso. Dice, volviendo otra vez al Hechos capítulo 21, versículo 39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Entonces sabemos que judío, Pablo de Tarso se le conoce. Pero dice que él es ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, es decir, una ciudad muy importante, ubicado en la región de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Eso le está pidiendo al tribuno que lo había apresado. Y cuando él se lo permitió, es decir, el tribuno, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora, esta lengua hebrea aquí obviamente se conoce como el arameo. Entonces, él habla y lo hace en términos familiares, más para el pueblo que estaba allí. El comentarista Simón Guttmacher, él dice lo siguiente, dice, Pablo demuestra tacto y habilidad al dirigirse al gentío en arameo, la lengua vernácula del pueblo judío, o digamos la más conocida por el pueblo. Y quiere que conozcan sus antecedentes, su educación, su conversión y su llamado, que es lo que vamos a ver ahora. Por tal motivo se comunica en lenguaje del pueblo para ganar su confianza. Usa esta oportunidad para hablarles de Jesús. Entonces la primera parte que vemos allí, aún en preso se le permite, es confundido pero con un egipcio, pero se le permite hablar al pueblo. Entonces ya cuando él comienza a hablar ahora, otra vez capítulo 22, ya pasamos al capítulo 22, versículo del 1 al 5, vemos que Pablo relata su vida antes de su conversión. Cuando yo les solicito a los hermanos la membresía para la iglesia, siempre les he pedido a ellos que hagan un testimonio por escrito. Y el testimonio, aunque yo lo baso en Hechos capítulo 26, pero acá también nos va a servir, se basa en la conversión del apóstol Pablo, ya que Pablo tanto acá en Hechos capítulo 22 como en Hechos capítulo 26, hablando de lo que le pasó en Hechos capítulo 9, él va a relatar su conversión y él da su testimonio. Y en ese testimonio él relata tres cosas de la conversión que debemos tenerlo claro. En primer lugar, nuestra vida antes de ser cristiano o antes de ser convertido. Número dos, el momento cuando fuimos convertidos. El momento cuando el evangelio nos llegó y hubo una conversión o una regeneración. Y después, en tercer lugar, después de esa conversión, es decir, ¿qué pasó después? Porque todos, hermanos, debemos tener por lo menos ese mismo esquema. Mi vida antes de ser creyente, digámoslo de esa manera, el momento, ¿cuándo fue el momento cuando fui creyente? ¿Y qué está pasando ahora que soy creyente? Obviamente tiene que haber un cambio del antes y el después. Entonces eso es lo que quiero que miremos ahora. Entonces el segundo punto del mensaje de esta noche es que Pablo relata su vida antes de su conversión, versículos del 1 al 5 del capítulo 22. Versículos del 1 al 3 vemos que Pablo fue un judío, un fariseo instruido a los pies de Gamaliel, y esto es muy importante. Dice Hechos 22:1, varones hermanos. Recuerda que Pablo comienza a hacer su defensa. Los llama hermanos y padres.
de una manera pues muy amorosa. Varones hermanos, son mis hermanos, y padres, es decir, padres de la iglesia. Les dice, oíd ahora mi defensa ante vosotros, ante toda esa turba que hay allí. Y dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, o como lo hemos dicho al comienzo, en arameo, guardaron más silencio. Es decir, este tiene algo que comunicarnos. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Es decir, Pablo nació en Tarso, en la región de Cilicia, no sabemos si hasta los 2 años, pero dice que él fue criado en esta ciudad, es decir, en Jerusalén. O sea, toda la crianza y la educación del apóstol Pablo fue en Jerusalén. Y entonces dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Todos sabían quién era Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Alguien pudiera decir con este discurso de apertura para su defensa, se lo está echando al bolsillo de alguna manera, o por lo menos quiere que le presten atención a lo que él va a decir. Entonces Pablo se dirige a ellos con todo respeto, llamándolos hermanos y padres. Pablo apela a su currículum religioso, pues como lo había hecho con los filipenses. Vamos a mirar un poco que en Filipenses capítulo 3, del 4 al 6, Pablo había expresado algo similar. Dice Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y ese confiar en la carne es confiar en lo que él es, aquí humanamente hablando. Dice, si alguien piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aquí hay algo parecido, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, y recuerden que el Gamaliel era un fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, era celoso, y ese celo que él tenía por la ley, por el judaísmo, le permitió perseguir a la iglesia de Cristo, porque veían a la iglesia como una herejía. Y luego dice, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Es decir, Pablo es de los que decía, si la justificación fuese por las obras, yo soy el primero. Si la justificación fuese por las obras de la ley, yo sería salvo. En Hechos capítulo 5, vemos la mención de Gamaliel, y por lo menos mirar un poquitico quién era él. Hechos 5:34 nos dice, y recuerde cuando fueron apresados pues los apóstoles, Pedro y Juan y los que estaban allí. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ahí está el punto, doctor de la ley. Ya sabemos quién era Gamaliel, era un doctor de la ley, pero dice, venerado de todo el pueblo. Así que cuando Pablo en su defensa dice, yo fui criado a los pies de Gamaliel, ya todos tenían que estar pensando, claro, este es un personaje muy importante, Gamaliel es tremendo. Entonces, obviamente, como de alguna manera para que vieran, pues que ese es un discípulo, y que los discípulos de Gamaliel no eran cualquier cosa, eran bien versados, por lo menos en la ley, como él dice. Y por eso dice que había un fariseo llamado Gamaliel, era doctor de la ley, y sus discípulos llegaron a ser doctores de la ley, venerado de todo el pueblo. Entonces dice que él mandó en ese tiempo que sacasen fuera por un momento a los apóstoles para que no siguieran en la cárcel, y la idea era esa, que no los persiguieran. Y un consejo, que no los persiguieran porque era un mayor mal. Ya pasamos por ahí, vimos esa parte. Ahora vamos a ver capítulo 22 versículos 4 y 5, que como Pablo ahora relata que él persiguió a la iglesia, pero él lo hizo apoyado precisamente por los ancianos, a los cuales ahora lo están acusando a él. Hechos 22 versículos 4 y 5. Perseguía yo este camino. Ya habíamos dejado claro que cuando se habla de camino ahí se refiere a la iglesia del Señor. Inicialmente a la iglesia de Cristo se les llamaba el camino, o los del camino. Entonces Pablo dice, mira, perseguía yo este camino hasta la muerte. Es decir, yo buscaba asesinarlos, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Es decir, ahí tiene el sumo sacerdote enfrente, y le dice, el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Es decir, el sumo sacerdote, los ancianos me dieron cartas, ustedes las firmaron con una orden de perseguir a los cristianos donde quiera que fuera, y yo recibí eso. Es decir, ustedes me apoyaron y ustedes me respaldaron en esa vida de persecución contra la iglesia. Entonces dice, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados.
Así que él está relatando acá lo que él fue antes y está diciéndole a los judíos: ustedes ahora me quieren asesinar, ustedes me dicen que yo estoy en contra de Moisés, que estoy en contra de la ley, y me quieren asesinar acá, pero entiendan, y les quiero explicar la razón por qué yo ahora cambié, por qué mi vida cambió ahora, y es lo que está tratando de mostrarles. Luego vemos que Pablo pues le recuerda a su pasado de perseguidor y que es apoyado por los ancianos. En Hechos 8.3, por lo menos vamos a mirar esa parte. Dice Hechos 8.3 que y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y note que él no respetaba a quien fuera, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Y en Hechos 9, del 1 al 2, leemos lo siguiente: Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esta palabra, respirando amenazas y muerte, llevan a que Pablo fue un asesino. Ahora, yo sé que algunos van a decir que no lo ven tan claro, pero muchas veces Pablo aquí se va respirando amenazas, y él dice, cuando en el caso de Esteban, dice que yo di mi voto. Recuerde que Pablo estaba en el Sanedrín, él siendo un fariseo, y el Sanedrín era compuesto por 70 ancianos, y en este caso, cuando ellos tomaron la decisión de asesinar a Esteban, Pablo dio el voto, es decir, el voto a favor de la muerte de Esteban, y eso lo hace un asesino. Así no lo haya hecho, pero digamos intelectualmente, así no haya tirado la piedra, pero él decidió y él aprobó eso. Entonces dice aquí, que él dice, entonces, vuelvo y lo leo, Hechos 9, 1 y 2, Saulo respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas. Recuerde que en Hechos 22 está diciendo, ustedes me apoyaron, y aquí está relatando cómo lo apoyaron. Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Esa era la idea. Ahora, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él también lo dice, Gálatas 1:13. En Gálatas 1:13 leemos: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, vuelve Pablo a relatar su pasado, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, y él aquí lo relata. Y podemos mirar también un poco lo que él relata ahora, que vamos a llegar más adelante ya, pero déjenme, yo lo leo. Hechos 26, del 9 al 11, que otra vez vuelve a relatar su testimonio, y ahí amplía un poco. En Hechos 26, 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí dice, yo pensaba que eso era correcto, lo que yo estaba haciendo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Ahí donde vengo a decir que él es culpable. Y muchas veces dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. A mí me llamó la atención esa parte. Hasta ese nivel llegó el apóstol Pablo, de coger a un cristiano y forzarlo a blasfemar. Es decir, usted es un seguidor de Jesucristo, Jesús es un falso, tiene que maldecirlo delante de mí si quiere que no lo azote, o si quiere que no lo lleve preso, o si quiere que no lo llevemos para la muerte. Y entonces parece que lo logró, porque dice que él hizo eso, y dice, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Vamos con el tercer punto, hermanos. Pablo relata su conversión. Entonces ya vimos la vida de Pablo. Habíamos quedado hace 8 días que él había sido apresado, y ahora entonces pide permiso para poder hablar. El tribuno, hemos dicho que el tribuno es un hombre que tiene bajo su cargo 1000 soldados. El tribuno le da el permiso y él habla. Entonces él ahora relata primero su vida antes. Entonces ya todos están conociendo a Pablo. Ese es el Pablo que nosotros queríamos, o ese era el Pablo que teníamos. Pero ahora Pablo viene a relatar la conversión. ¿Por qué cambió? Porque ahora lo están acusando. Entonces Pablo relata su conversión otra vez, Hechos capítulo 22, pero versículos 6 al 11. Y ese es el tercer punto, relata su conversión. Los versículos 6 al 8 vamos a leer que Jesús se le aparece a Pablo y le recrimina del por qué lo persigue.
Entonces leemos así, Hechos 22, versículo 6. Pero aconteció, y aquí ya Pablo comienza a hablar de cómo fue su conversión. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, por lo menos aquí se dice algo que no se ha hecho en Hechos 9. Recuerden que en Hechos 9 Lucas está relatando. Aquí en Hechos 22 ya Pablo está dando su testimonio. Pero entonces él es más claro, dice que esto fue a mediodía. De repente, es decir, ellos van a Damasco buscando cristianos para llevarlos a Jerusalén y apresarlos. Pero cuando él va, dice, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Yo encuentro por lo menos tres cosas acá. Dice, primero, me rodeó mucha luz del cielo. Segundo, y caí al suelo. Y tercero, y oí una voz que me decía. Y entonces hay dos cosas que le dice. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, yo entonces respondí, dice, ¿quién eres, Señor? Habíamos dicho que esa es la pregunta de la identidad, de identificar, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Nosotros ya hemos pasado por Hechos 9, por eso yo no me amplío aquí mucho, pero cuando habíamos dicho aquí que perseguir, en este caso, a los cristianos era perseguir a Cristo. Porque, hermanos, no hay diferencia entre Cristo y los cristianos. La Biblia claramente nos dice, Jesucristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Así que esto ya no se puede quitar. Es decir, cuando una persona es convertida, llega al Evangelio, conoce la verdad, conoce la palabra del Señor, él es un hijo de Dios y él hace parte del cuerpo de Cristo, pero Cristo es la cabeza. Entonces, por eso perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, que es la cabeza. Entonces, bien interesante. Pero entonces, hay cosas acá que se repiten otra vez y lo voy a mencionar otra vez en Hechos capítulo 26. Bueno, primero miremos Hechos 9, 3 al 5, donde Lucas lo relata. En Hechos 9, 3 al 5 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Lo mismo que él está relatando. Y cayendo en tierra oyó una voz, otra vez, cayó en tierra y oyó una voz, son tres cosas que veo ahí. Y luego lo que le decía la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosas, tentar cosas. Contra el aguijón, eso lo hemos explicado. El aguijón es un chuzo que le ponían a los caballos. Y entonces es como usted coger un chuzo y querer pegarle, usted se hace daño. Es decir, te estás haciendo daño. Persiguiendo al cristianismo, le dice a Pablo, tú mismo te estás aguijoneando, te estás haciendo daño. Y miremos un momentico, una variación, Hechos 26, del 12 al 15, obviamente que vuelve a relatar esto mismo que estamos diciendo acá, de la aparición de Jesús en el momento de la conversión del apóstol Pablo. ¿Y por qué es que él se convierte? Bueno, muchos quisieran entender esto, ¿no? Que Jesús se les apareciera de esta manera para una conversión sobrenatural, pero ya esto no se da. Ahora es solamente por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Necesitamos en la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio para nuestra conversión. Y el Espíritu Santo convence nuestro corazón, convence nuestro espíritu, y por eso hay una conversión. Hay fe y hay arrepentimiento. Pero esto fue únicamente con el apóstol Pablo. Vuelve y lo relata, Hechos 26, 12. Dice Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, hablando con el rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo, otra vez la luz, que sobrepasaba el resplandor del sol. Aquí ya pone que era tan grande que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Ahí ya mete, esa luz nos rodeó a todos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, algo que anexa aquí es que cayeron todos. En Hechos 9 dice que cayó él, pero aquí dice que cayeron todos los que iban con él. Luego dice, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tentar cosas contra el aguijón. Pero mira lo que dice acá y es algo que le añade. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él dijo, Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, aquí se añade por lo menos el hecho de que estas personas cayeron. Ellos también vieron el resplandor de la luz, pero aunque oyeron una voz no la entendieron realmente, porque era solamente para el apóstol Pablo. Como lo dijimos en la conversión, no sabemos Pablo con cuántos iba, y la experiencia que hubo allí, por lo menos es lo que entendemos allí, fue solamente para el apóstol Pablo de una conversión. Aquí no dice que otros se convirtieron.
Porque mucha gente quiere ir tras experiencias y no, esto fue solamente para el apóstol Pablo y el Señor lo hizo a propósito. Bueno, Pablo afirma entonces que él se convirtió al cristianismo no porque los creyentes lo hayan convencido. Usted no ve que ningún creyente le compartió a Pablo, es más, huían de él, como vamos a ver en el caso de Ananías, sino porque Jesús lo detuvo cerca de Damasco. Es decir, la conversión del apóstol Pablo se dio directamente por Jesucristo. Jesucristo es el que se le aparece, Jesucristo es el que lo derriba y con ese resplandor de luz. Ahora, cuando él está relatando esto, inmediatamente los judíos que conocían el antiguo pacto entendían que esa era la forma como Dios había obrado para llamar a sus siervos a una misión especial, que el Señor se les había aparecido por medio de una luz, que el Señor a algunos los había derribado o les había hablado. Entonces ellos tenían que estar entendiendo que Pablo había sido obviamente, si hubieran sido convencidos por el Espíritu Santo, Pablo había sido un escogido por Dios, pero parece que no lo entendieron así. Ahora, Hechos 22, versículo 9 al 11, vemos que Pablo entonces es enviado a Damasco a recibir instrucción de su misión. Él sigue relatando obviamente su testimonio de conversión. Dice: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, otra cosa que añade, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Vio? No la pudieron entender. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Recuerden que él está hablando de esa conversión. ¿Cómo fue que ocurrió? Vamos a mirar brevemente Hechos 9, 6 al 9 y luego salto al 15, 16 para ver otra vez esa parte de la conversión. Hechos 9, 6 dice que él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saltemos al 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, le está diciendo a Ananías, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, o por mi nombre. Entonces, ese es el relato de la conversión del apóstol Pablo. Ahora, obviamente, yo siempre pregunto: ¿y cómo fue su conversión? Porque todos nosotros, hermanos, tenemos un pasado, tenemos un cuándo y tenemos una hora, o un después de la conversión. Y tenemos que tener ese relato en nuestras vidas. ¿Cómo era que yo vivía? Yo estaba en la católica, o yo en la evangélica, o qué sé yo, o no iba a ninguna iglesia. ¿Qué pasó de repente? El evangelio me llegó, alguien me presentó el evangelio, cómo fue la situación, y el Espíritu Santo despertó su corazón, y entonces usted pudo tener fe, pudo creer en Jesucristo. Y entonces usted a partir de ahí tiene una seguridad de su vida, o por lo menos la recibió más adelante, esa seguridad de la salvación. Y ahora usted va a comenzar a mostrar una vida diferente, o una comisión que Dios le entregó, porque así es. Entonces ese es el punto número 4. Pablo relata ahora su misión, es lo que se conoce como el después de la conversión. Porque, hermanos, esto que le pasó al apóstol Pablo y que él lo está relatando ahora en Hechos capítulo 22, debe ser la norma para todos nosotros. No similar, no igual, pero por lo menos debe haber un antes de ser cristiano, cuando fue cristiano, y después de ser cristiano, qué está pasando en su vida. Entonces Pablo relata su misión, versículos 12 al 21. Recuerden que la idea es terminar todo el capítulo 22, pero voy rápido. Versículos 12 al 13, Pablo recibe a Ananías, quien ora por él, para que reciba la vista, es lo que él está relatando. Hechos 22, 12. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. En los versículos 14 al 16 vemos que Ananías le dice a Pablo la razón o propósito de la escogencia, por qué Dios lo escogió.
Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, le está diciendo a Ananías, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí ven? Aquí hay cosas que yo quiero resaltar antes de leer el otro pasaje. Y lo siguiente, voy a volver a mirar, porque es que me llamó mucho la atención esto. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo es salvo? Y pensé en eso. ¿Será que el Señor no salva a personas solo para que no vayan al infierno y llevarlas al cielo? No. Dios salva a personas con un propósito. Y aquí lo vamos a ver. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Ahora, Pablo no lo sabía. Pablo se levantó a los pies de Gamaliel. Pablo fue un fariseo celoso, un religioso tremendo, y cuando llegó el evangelio lo persiguió. Y persiguió a la iglesia. Pero aún el Señor aquí, por medio de Ananías, le dice, mira, Dios te escogió. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. Esto es muy importante. Porque Dios nos conoce a nosotros, no solo para salvarnos, sino para que sepamos quién es Él, pero cuál es la voluntad de Él para mi propia vida. Y veas al justo. Aquí ver al justo es conocer a Jesús. Porque muchos dicen hoy día que son cristianos, pero no saben quién es Cristo. No lo conocen. Y oigan la voz de su boca. Ahora, especialmente es para Pablo. Ya habíamos dicho que Pablo fue a Arabia, estuvo no sé cuántos años por allá. Él habla de 13, 14 años y en los desiertos, y Dios le dio el evangelio. Él en Lucas relata todo eso, como ya lo hemos visto antes. Pero aquí podemos decir, y oigan la voz de su boca. Nosotros hoy día lo tenemos claro, que la voz que nosotros oímos hoy día de la boca de Dios es su santa palabra. Nosotros en esta iglesia no creemos que Dios hable por medio de profetas. Hoy día no. Y el texto clave para nosotros, aunque hay muchos, pero es Hebreos 1:1. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, habló muchas veces y de muchas maneras, pero dice en otro tiempo. ¿A quiénes? A nuestros padres, es decir, a los judíos. ¿Por quién? Por los profetas. Cuando dice que habló de muchas maneras, Él habló en el Antiguo Testamento a través de visiones, de sueños, de profecías, de situaciones, y también por voz profética. Todo eso lo habló anteriormente. Pero dice, eso lo habló allá. Pero dice, pero en los postreros días, y esa palabra es clave, porque los postreros días se conocen a nivel teológico desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Es decir, el periodo que se conoce como periodo de la iglesia. Esos postreros días, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo, en los postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios no nos habla ahora a través de profetas, sino que nos habla por el Hijo. ¿Y dónde está esa palabra del Hijo? Pues se la dejó a los apóstoles. Y por eso el Espíritu Santo tenía que venir en Pentecostés para llenarnos a los apóstoles. Y Él les dice, y ustedes, cuando el Espíritu sea enviado, ustedes van a recordar y Él los va a guiar a toda la verdad. Así que ahora estos apóstoles son capacitados y dotados por el Espíritu Santo para recordar todas las palabras de Jesús y para ser guiados a escribir. Así que el Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos nosotros, o cartas, en el Nuevo Testamento, esa es la voz de Jesús. Y claramente Dios nos habla a través de su Hijo, a través de ese nuevo pacto. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahora? Estamos estudiando el libro de los Hechos, que es un libro que no es, dijimos inicialmente, no es doctrina. No encontramos doctrina allí. Es un libro histórico, es un relato de una historia de los apóstoles, o por lo menos de Pedro el primero y ahora Pablo. Pero aún así Dios nos está hablando. Dios nos habla de esa situación. ¿Pero por qué nos habla? Porque aquí está escrito. Entonces dice que a Pablo, el Señor le dijo para que oiga de su boca. Y luego le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Esa era la comisión de lo que has visto y oído. ¿De qué iba a ser Pablo testigo? Pues de lo que había visto y había oído. ¿De qué tú y yo somos testigos? Pues de lo que hemos visto y hemos oído por medio de su palabra. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Le dices, Pablo está contando eso, que él lo vivió. Le dijo Ananías, ¿por qué te detienes? Parece que Pablo se quedó pensativo por un tiempo. Recuerde que Hechos 9 nos dice que él se quedó sin hablar, ciego por 3 días. Y entonces parece que él estaba todavía, ¿no? Porque en esos 3 días Dios comenzó a mostrarle todo.
como hemos dicho la vez pasada, en esos 3 días que él se quedó sin ver, fue donde él comenzó a reflexionar, porque si había alguien que conocía la ley perfectamente, era Pablo. Y si alguien conocía al Mesías que iba a venir, era Pablo. Solamente que Pablo, cuando llegó el Mesías, él no lo aceptó, pero ahora, al darse cuenta que él era, entonces él está reflexionando y está diciendo, caramba, se cumplió el antiguo pacto, todo lo que se profetizó desde Génesis 3:15 de la simiente, él es, y si él es, entonces todo se cumplió. Y él comenzó, y claro, entonces cuando Ananías lo enfrenta, le dice, bueno, ¿y por qué te detienes? Él estaba como estupefacto. ¿Por qué te detienes? Le dice, levántate y bautízate, es decir, haz lo que tienes que hacer, y lava tus pecados invocando su nombre. Bueno, no voy a ir a Hechos 9 porque ya el tiempo se me fue, hermanos, para mirar esa misma situación, pero sí quiero mostrarle brevemente Gálatas 1:14 al 17, que menciona algo. Recuerda que Dios lo llamó con un propósito, y en Gálatas 1:14 y 17 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, esto es muy importante, miren lo que está diciendo acá, ya Pablo está escribiendo una carta, y él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Todos nosotros sabemos que cuando el Evangelio llegó a nosotros, no fue en ese momento, no fue porque al Señor le plació salvarme en ese momento, sino que esto ya había sido destinado por Él desde antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo dice acá, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida a carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces él está relatando obviamente aquí su conversión. Volviendo a Hechos capítulo 22, versículos 17 al 21, leemos que Pablo ve y oye a Jesús y luego recibe la comisión a los gentiles. Va a leer 17 al 21. Y me aconteció vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, interesante porque dice que en el templo, cuando él entra al templo, es que él tiene un encuentro con Jesús, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirá tu testimonio acerca de mí. Imagínense, el Señor lo llama para que sea testigo de Jesús, pero luego le da la mala noticia, pero no van a recibir mi testimonio. Entonces dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí Pablo está relatando la comisión que el Señor le había dado. En Hechos 16 al 18, habla otra vez de esa parte. Mira lo que dice Hechos 26, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Otra vez lo mismo, ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. Así que Pablo recibió muchas apariciones de Jesús. Ahora, esto era normal, obviamente, porque el canon no estaba cerrado todavía, y eso lo hemos dicho. Por eso la vez pasada hablábamos de que había profetas todavía en el primer siglo de la iglesia primitiva, y se permitían ciertos profetas, y se permitían todavía ciertos milagros y ciertos dones sobrenaturales, porque el canon no estaba cerrado. ¿Cuándo es que decimos que cesó todo esto? Cuando el canon se cerró, cuando ya la iglesia pudo aprobar o aprobarlos, no, Dios fue el que lo aprobó, pero la iglesia pudo más bien reconocer como aprobados los libros canónicos del Nuevo Testamento. Es mejor decir así. Pero dice, aquí me apareció entonces, y dice, mire, para esto me he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré, librándote de tu pueblo y de los gentiles, porque los gentiles también querían atacarlo, a quienes ahora te envío. Es decir, te he librado, pero ahora lo envío a ellos otra vez. ¿Para qué? Mire la misión, hermanos, de Pablo, para que abra sus ojos.
¿Cómo se le van a abrir los ojos espirituales a las personas? Únicamente con la palabra. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Por qué hay que abrirle los ojos a los inconversos? Porque ellos están en oscuridad. Y aunque ellos ven con los ojos naturales, no ven con los ojos espirituales, a menos que el Espíritu Santo venga. Y el Espíritu Santo tenía que respaldar a Pablo para él poder aquí abrir los ojos y para que ellos se convirtieran de esas tinieblas a la luz. Pero algo más duro, y de la potestad de Satanás a Dios. A la gente no le gusta cuando uno habla de estos temas, pero es que eso es. Los que no son convertidos, como el apóstol Pablo, así vayan a una iglesia cristiana o la que sea, ellos son hijos del diablo. Y la conversión implica precisamente sacar a gente de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Sacarlos de la oscuridad a la luz. Sacarlos de una ceguera espiritual a una visión celestial ahora o espiritual. Esa es la conversión. Por eso cuando una persona realmente se ha convertido, es cristiana, es regenerada, esa persona tiene los ojos abiertos para leer la Biblia y comenzar a encontrar el maná de Dios y ser edificado, ser alimentado y crecer, y esa persona querrá ahora caminar en los caminos del Señor. Pero si una persona va a una iglesia diciendo que es cristiana y vive como el mundo, no es cristiana nada, tiene una religión, pero no tiene a Cristo. Porque esto tiene que haber. La conversión trae cambios. El apóstol Pablo está hablando aquí de cambios que le ocurrieron en su vida y que ahora él tenía que ir a predicar el evangelio para producir cambios. ¿Y todo esto qué es? Que reciban por la fe que es en mí. Porque la fe es en Cristo. Es decir, si una persona no recibe el evangelio, no está en Cristo, no puede tener fe. La fe que tiene es natural, la fe que tiene es ficticia, es humana y es solamente para lo material. ¿Qué es lo que criticamos nosotros de las iglesias? La mayoría de las iglesias, lamentablemente, yo sé que esta noche tengo visita acá y no sé de dónde vienen, ahora les pregunto, pero ¿qué es lo que criticamos nosotros de la mayoría de las iglesias que conocemos? Que la fe que tienen allí es una fe natural, porque usan a Dios solamente para que los prospere, para que los sane, para que les ayude, en todo lo que tiene que ver con natural. Sin embargo, ellos no están convertidos, con todo y eso van para el infierno, porque aquí dice para que reciban, o sea, las personas deben recibir, ¿qué? La fe que es en mí, es decir, que es en Cristo. La fe es en Cristo. Y cuando reciben la fe que es en Cristo, van a recibir perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si una persona no tiene la fe verdadera en Cristo, si una persona no tiene el perdón de sus pecados, no tiene la seguridad de su salvación, porque no se ha arrepentido y vive lo mismo, esa persona no es cristiana, no es regenerada. Y era una iglesia. Hasta será pastor y predicador, pero el Señor le va a decir aquel día: apártese de mí, nunca te conocí. Por eso nosotros aquí enfatizamos mucho la conversión. Y Pablo, cuando está dando su testimonio, le está diciendo cómo fue que él se convirtió. Y termino aquí rapidito. Pablo es ahora acusado y azotado, versículos 22 al 30. Punto número 5. Pablo es acusado y azotado. Apocalipsis. Estoy en Apocalipsis todavía. Hechos 22, del 22 al 30. 22 y 24, los judíos no le oyeron más y pidieron su muerte. Otra vez, es decir, yo hubiera pensado, o por lo menos uno diría, pero con ese testimonio que saca el apóstol Pablo, se esperaría que los judíos, por lo menos, o algunos, pero no. Mire lo que pasó. Y le oyeron hasta esa palabra, es decir, hasta que él compartió su testimonio. Le oyeron hasta ahí, los judíos. Y luego dice: entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban, nota lo que hacían, y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Es decir, ellos estaban en un alboroto y como que no estaban de acuerdo porque Pablo estaba vivo. Entonces hicieron un alboroto y lo hacían en esa época. Se quitaban lo que traían y lo tiraban para arriba, cogían un polvo y lo tiraban para arriba como enojados porque Pablo estaba vivo. Y era una manifestación de decir que no estaban de acuerdo con Pablo, que el tribuno debería asesinarlo. Es impresionante, hermanos, cuando el pueblo se mete en esas revueltas. Dice el 23, dice: porque no conviene que viva, decían. 23, y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, entonces nota lo que pasó. Mandó el tribuno tuvo que intervenir. Entonces mandó el tribuno y dio una orden que le metiesen en la fortaleza. Y ya habíamos hablado de esto, porque esto tiene que ver en cadenas. Y ordenó que fuese examinado
con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Es decir, el tribuno todavía no sabía la razón por la cual ellos habían apresado a Pablo, y aunque le permite a que Pablo hable y se expresa y le dice a los judíos por qué él ahora es cristiano: yo antes perseguía a la iglesia como ustedes, pero miren lo que pasó, y le estoy dando evidencia de que ese Cristo es el verdadero. Pero aún ahora ellos no están de acuerdo, no le oyen, quieren matarlo. Y el tribuno, ¿qué es lo que hace entonces? Bueno, ordena que fuese examinado con azotes. Esta palabra es fuerte, porque lo que quiere decir es que mandó a azotarlo, perdón. Y le voy a decir lo que Steinmaker dice acá, porque es impresionante lo de los azotes. Mire lo que dice: así es que mandó a sus soldados que azotaran al prisionero, porque suponían, una vez aplicado el castigo, Pablo diría por qué la gente estaba tan enojada con él. La ley romana permitía los azotes como una forma de interrogar a quien quebrantaba la ley, o como una forma de castigo o esclavo a criminales. El castigo se aplicaba con correas de cuero a las que se les amarraban pedazos de hueso o de metal en la punta, ¿no? Por lo tanto, cuando se aplicaban los latigazos a las víctimas, a menudo les abrían profundas heridas que incluso exponían sus huesos. A veces las víctimas morían en el momento o poco después. Eso fue lo que ordenaron: azotar a Pablo con esos huesos en las puntas. A Jesús lo azotaron así. Por eso la película de Mel Gibson ni siquiera muestra lo que realmente le pasó a Jesús. Hay quienes dicen que literalmente a Jesús se le vieron las costillas cuando él lo azotaron y desgarraban. Jesús sufrió mucho más de lo que tú y yo pensamos o imaginamos. Versículo 25 al 29, Pablo en su defensa ahora declara ser ciudadano romano. Va a tomarme un minutico rapidito acá. Dice el versículo 25: pero cuando le ataron con correas, ¿se dio cuenta? Lo ataron con correas. Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Es decir, ellos están cometiendo un delito. Por eso Pablo, que conocía la ley, dijo inmediatamente. Dice que cuando el centurión dijimos que es uno que tiene 100 soldados a cargo. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, el que tenía 1000 soldados a cargo, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno y dijo: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: sí, pero yo no soy de nacimiento. Habían 3 formas de ser ciudadano romano. Uno, se podía comprar la ciudadanía con dinero, que fue lo que hizo el tribuno. 2, después de servir a Roma por muchos años, podía adquirir la ciudadanía. Y número 3, de nacimiento. Y Pablo, la mayor, era de nacimiento. Pablo dice: yo soy ciudadano por nacimiento, así que pailas. Así que la ciudadanía romana de Pablo era mayor que la del tribuno. Y el tribuno dice: usted es ciudadano romano, yo compré la ciudadanía con dinero, y pues yo soy de nacimiento. Claro, los puso a temblar. Versículo 29 al 30. Dice que ellos tenían temor entonces por la ciudadanía romana de Pablo, y por eso los lleva al concilio mejor. Porque ¿cuál era la idea? Vamos a azotarlo, y cuando lo iban a azotar, Pablo saca su, como decimos, el as debajo de la manga, y dijo: aquí estoy para salvarme, y lo logró, porque el versículo 29 al 30 dice así: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. ¿Sí vio que sí lo iban a azotar? De esa manera, los que le iban a dar tormento se apartaron de él. Y ahora el tribuno también se apartó, al saber que era ciudadano romano. También tuvo temor por haberle atado. El tribuno tuvo temor por haber atado a un ciudadano romano sin una sentencia. ¿Qué tal pues que lo hubieran azotado? Entonces dice que al día siguiente el tribuno, obviamente, queriendo pues saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo los presentó ante ellos. Pero esto, hermanos, toca dejarlo para dentro de 8 días, capítulo 23. Vamos a ver entonces ahora Pablo cómo habla delante de todos ellos. ¿Qué vimos hoy, hermanos, en nuestro estudio?
Vimos cómo Pablo solicita al tribuno poder para hablar. Vimos cómo Pablo relata su vida antes de su conversión, Pablo relata su conversión y Pablo relata su misión, y Pablo es acusado y azotado. Pero sobre todo, tengamos en cuenta, hermanos, ese testimonio del apóstol Pablo, porque eso es lo que él está haciendo allí. Y la aplicación general es que cada uno de nosotros tiene un testimonio personal, debe tenerlo. Usted debe saberlo, como yo lo sé. Tal vez de pronto no exactamente, pero usted debe saberlo en su interior, cuando su vida comenzó a cambiar. No usted, sino cómo su vida comenzó a cambiar. O sea, Dios comenzó a cambiar su vida desde adentro. Porque puede ser que mucha gente vaya a la iglesia por unos 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, qué sé yo, pero de repente el Señor lo regenera y él allí comienza a experimentar un anhelo por las cosas de Dios y a caminar en obediencia al Señor. Eso tiene que darse. ¿Quién era yo antes? ¿Cuándo fue que el Señor me dio la regeneración? Por eso nosotros no le ayudamos a la gente a la regeneración. Nunca le decimos a las personas que repiten una oración de fe o que hagan una oración de fe. No le ayudamos a las personas, porque ese es el error más grande, el engaño más grande que tiene las iglesias hoy en día. Hacer repetir oraciones de fe para decir usted es cristiano porque hizo una oración de fe. Mentira. La regeneración la da solamente el Espíritu Santo. ¿Cuándo? No sé. Pero cada uno sí lo sabe. Porque el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. No es el pastor, no es el hermano. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Así que cada uno de nosotros sabe si realmente es creyente o no, si es convertido o no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tengo un testimonio antes. Porque tengo un testimonio cuando fui convertido, cuando fui cristiano, y a partir de ahí mi vida comenzó a cambiar y sigue cambiando. Amén. Vamos a orar.